Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre algo que se llama implementación deportiva. La última vez que lo hicimos fue hace muchos años, cuando yo empecé a entrar a estos canales a colgar material médico. Como ustedes saben, todo va dirigido, no exclusivamente, pero enfocado hacia la tercera edad. Pero este video les sirve a todos. Entonces vamos a hablar del tema, vamos a hablar de la implementación que se debe utilizar. Hay que tener en cuenta que desde hace casi 7 años que subí el primer video, además que está un poco lleno de ruido porque era la primera experiencia que yo tenía en este tipo de videos, encontramos que en esa evolución ha cambiado mucho la implementación deportiva, sobre todo en el aspecto de los elementos electrónicos, como los relojes. Entonces vamos a hablar por etapas de qué cosas se necesita. Vamos a dividirlo en equipo electrónico, que va a ser el último tema, y en material o implementación deportiva, vestuario y esas cosas. Entonces vamos a empezar con las cachuchas, con la parte de arriba, que es fundamental por el tema del sol y por el tema del frío. Entonces cuando uno habla en la cabeza específicamente qué debe utilizar, pues va a depender de la temperatura. Idealmente utilizar siempre una cachucha que evite que los rayos del sol nos toquen directamente la piel, ya que eso está relacionado a lo largo del tiempo y con la acumulación de estos rayos a elementos como el melanoma y patologías relacionadas con el cáncer de piel. Entonces la idea de esto es utilizar o una cachucha en días que son soleados, que no requieren una gran cantidad de abrigarse para evitar el frío. Este es un excelente elemento. Se sugiere que sea algo muy suave, de un peso liviano, que permita adaptarse fácilmente a la cabeza, pero que evite estar muy presionada. Entonces este sería el primer elemento. En casos de frío, estos gorritos de lana, que los tiene diferentes marcas deportivas, son gorros que ayudan muchísimo porque además tapan las orejas y tapan la parte posterior de la nuca. Entonces, en temas de las personas que salen muy temprano en la mañana, cuando hace una cantidad específica de frío importante que puede afectarlos en el entrenamiento, estos gorritos nos podrían ayudar muchísimo para manejar ese fenómeno físico. Luego de esto vienen las camisas o las camisetas. En el anterior video hablamos de las camisetas de algodón. Ya prácticamente no se utilizan las camisetas como estas, que se secan rápidamente. Son camisetas bastante interesantes. Son camisetas de un material que seca rápidamente, es una microfibra bien especial, y básicamente se podría recomendar en estas camisetas los colores. Definitivamente si entrenan muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, cuando no hay una buena visibilidad, los colores claros y fosforescentes como el amarillo, como el verde claro, como el anaranjado, podría ser una buena alternativa para evitar pues, que no los vean en las calles, en las carreteras. Este tipo de colores es bastante interesante y se sugiere para evitar accidentes que se van a lamentar. Este tipo de camisas, que son también una camisa un poco más pesada, de una fibra que retiene el calor, son camisas de manga larga, de diferentes marcas, que son utilizadas específicamente para momentos donde hay un frío importante, para mantener el calor. Definitivamente cuando uno es deportista y va a entrenar, uno quiere meterle más variables al esfuerzo físico y definitivamente debe hacerlo de la forma más cómoda posible, porque el resultado final va a ser mucho más productivo. No podría estar corriendo a alta intensidad y aguantando frío o lluvia sin los equipos o el equipamiento básico. Entonces este sería el segundo elemento para manejar. Hablemos de las medias. Existen varios tipos de medias, pero traigo dos, una con costuras, una sin costuras. Digamos que aquellas personas que sufrimos bastante sensibilidad en la piel de los pies cuando corremos, pues idealmente se deberían utilizar sin costuras. Las medias con costuras pues son un poco más económicas, se pueden utilizar, pero ya va a depender de la sensación que ustedes tengan al correr o hacer algún tipo de ejercicio donde predomine la pisada. Entonces definitivamente son los dos tipos de implementos que necesitamos. Calzado, ¿qué les digo yo? Bueno, no, calzado no. Primero, la pantaloneta, que definitivamente salir sin pantaloneta no sería una buena opción. Entonces tenemos lo mismo, una pantaloneta suave,
de bajo peso que nos pueda servir y que definitivamente nos permita una maniobra o una capacidad de movimiento tranquila y fácil, podría darnos esa posibilidad. Este tipo de pantalonetas son muy versátiles, no incomodan, no están apretadas, permiten hacer la zancada de una manera más natural y con menos fricción. Entonces es una buena opción estas pantalonetas. Y si hace frío, básicamente podríamos utilizar una licra como estas, una licra larga que generalmente pues, nos ayuda para protegernos contra el frío. Tiene unos bolsillitos donde podemos guardar los diferentes elementos, y definitivamente estas licras largas son licras que sirven para utilizar en el momento en que yo siento una temperatura un poco baja y me puede afectar mi entrenamiento. Entonces son elementos básicos que puedo utilizar. Calzado. Hay muchos tipos de calzado según el terreno que yo me encuentre, según mi forma de pisar, según lo que yo quiera hacer. Entonces digamos que en el principio hablaríamos de un calzado. Este es unos tenis que ya he utilizado bastantes, como se nota, tenis con una amortiguación importante, y esto que se llama el paso de un grosor un poco alto a un grosor menos, se llama drop. Entonces un calzado que permita manejar una pisada, un impacto que sea bastante favorable. A algunas personas les llama la atención, se acomodan muy fácilmente a este tipo de calzado. Es un calzado bueno, resistente, pero que definitivamente amortigua el talón. Sin embargo, cuando uno pisa con el talón, ya está uno considerando que la pisada está un poco inadecuada y que debe mejorar su parte técnica y su gesto técnico. Entonces, definitivamente esto, ya cuando el entrenamiento deportivo se avanza y cuando la técnica mejora, es lo que menos se utiliza en una corrida. Si yo por alguna razón voy a correr un terreno agreste, tipo montaña, me gusta el trail, me gusta algún tipo de elemento, pues vienen estos calzados que son hechos para ese terreno que es lleno de cascado, lleno de arena, lleno de piedras, de tierra, y que puedo deslizarme fácilmente en esas carreras. Entonces este calzado es un calzado donde tiene una suela con una serie de elementos dentro de la suela, un labrado específico que evitan que de alguna manera, o disminuyen la posibilidad de que de alguna manera yo pueda tener una caída. Entonces este tipo de labrado permite adherirme mucho más al piso y me permite manejar terrenos donde realmente no hay pavimento, terrenos donde son montañas, son caminos despavimentados, son caminos irregulares, son caminos donde se cruzan riachuelos o zonas húmedas, y evita de una forma importante las caídas. Viendo otro tipo de calzado que yo podría llamar como un calzado intermedio. Este es unos tenis que son mucho más naturales con respecto a la pisada. Cuando uno pisa con calzados demasiado amortiguados, demasiado protegidos, va perdiendo lo que llamaríamos la capacidad o la respuesta muscular a la pisada. Es decir, poco a poco se van atrofiando esos músculos. Entonces, cuando hablamos de biomecánica de la pisada, uno buscaría tenis como estos, donde son intermedios, no son con tanta amortiguación, son unos tenis que tienen una pisada mucho más natural y que permite que se utilicen más los músculos plantares para evitar esas atrofias musculares que terminan desencadenando algunas lesiones, como sería la fascitis plantar, el espolón del calcáneo, síndromes a nivel del tercio anterior del pie, y estos son unos intermedios bastante interesantes. Ya un poquito más radicales, podríamos llamar que el intermedio entre el calzado supremamente amortiguado y aquellas personas que corren descalzas, serían unos tenis como estos. Estos tenis prácticamente no pesan nada, son tenis que permiten una mayor respuesta muscular de los músculos de la planta del pie, y definitivamente son bastante cómodos. Estos tenis serían, dentro de la gama de los tenis, los más naturales que podríamos hablar, la pisada más natural posible, y definitivamente la amortiguación es una mínima expresión. Estos tenis permiten el mayor reclutamiento muscular de la planta de los pies para poder ser utilizados, obviamente en todas partes, menos en entrenamiento en trail, entrenamiento en montaña, estas cosas, porque obviamente van a deslizar muchísimo más. Entonces digamos que esta sería la primera parte de lo que es el entrenamiento deportivo y la implementación. Luego viene la segunda parte, que es hablar de los elementos electrónicos. Empecemos con los pulsómetros. Los pulsómetros han tenido una evolución muy interesante. Este fue el primer pulsómetro que yo utilicé hace muchísimos años, es un pulsómetro elemental, le da uno pocas medidas,
pero lo más importante es la frecuencia cardíaca. Este pulsómetro que tengo acá utilizaba un dispositivo bastante incómodo en los tenis, que había que colocar en esos tenis. Es un pulsómetro que podemos decir que es una segunda generación. Recuerden que pulsómetro implica que mide el pulso, pero estos relojes tienen otras características, le dan más información a la persona y definitivamente son bastante interesantes. Por último, me llegó este que utilicé también hace unos años. Es un pulsómetro que ya tiene GPS incorporado, como se dan cuenta le he dado bastante palo. Tiene una serie de información interesante, ya mide la frecuencia cardíaca por zonas, tiene un dispositivo que permite informarse como un GPS que permite informar la gráfica de la corrida, mide los kilómetros acumulados, mide el rango de minutos por kilómetro. Es un pulsómetro bastante interesante. Y este es el último pulsómetro, que es un pulsómetro definitivamente, esta es una marca, pues no les voy a decir porque definitivamente este no es el carácter del canal, pero es una marca que me mide no solo la frecuencia cardíaca, me mide las zonas, me mide la longitud de la zancada, me mide el tiempo de exposición del pie contra el piso, me mide la cadencia y mide muchísimas otras cosas. Además tiene una aplicación que me encanta, que es la aplicación que uno la activa, lo lleva a cualquier sitio, especialmente en la montaña, y si usted se pierde, ella con una serie de flechitas lo va llevando a su sitio de origen. Es bien interesante, sobre todo para los montañistas. Y tiene otro que se maneja básicamente las precipitaciones de lluvia, que dice cuando uno está cerca a una tormenta, y también es una característica interesante, sobre todo para aquellas personas que practican la carrera en montaña. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera las previene de esas tormentas eléctricas que podrían ser bastante graves en el caso de que a ustedes los coja una tormenta con truenos, debido a que las montañas son los grandes receptores de esas corrientes de alto voltaje y eléctricas. Entonces este es el otro que es bien interesante. Se utilizan con estos aparaticos que son unas bandas que transmiten las pulsaciones directamente al monitor, al reloj. Estas bandas son bien interesantes. Hay que explicar una cosa: hay relojes que ya traen los dispositivos para medir la frecuencia cardíaca directamente en el pulso. Sin embargo, no son muy precisos. Inclusive en esos relojes se establece que si usted necesita mayor precisión, tiene que comprar la banda. O sea, me parece que es mucho menos expendioso comprar la banda y el reloj con la banda, y evitar esos pulsómetros que tienen alguna especie de monitoreo desde el pulso, que está todavía inventándose. Todavía falta que lleguen a ser unos con mayor precisión. Con respecto a ¿qué nos falta? Con respecto a los otros monitores, en términos de monitores de música y estas cosas, uno puede utilizar muchos elementos. Hay diferentes formas de escuchar música y de hacer el entrenamiento mucho más agradable. A mí personalmente, particularmente, me interesan estos porque definitivamente el peso al correr me incomoda. Entonces estos monitores son muy livianos, tienen una alta capacidad, una alta memoria que permite que usted coloque todas las canciones o temas que le interesen, canciones relacionadas con el entrenamiento, que le generan motivación, etc. Estos dispositivos son bastante buenos y aguantan bastante tiempo. Los audífonos pueden ser cualquier tipo de audífonos. Generalmente este tipo de audífonos tiene una vida relativamente corta por el tema del que el sudor daña estos sensores, y a la larga pues no va a permitir maniobrar por estos lados, y va a perder usted pues la capacidad de manejar el volumen, el cambio de canción, o inclusive escuchar las llamadas que recibe de su celular. Entonces son cosas, estos audífonos son buenos, pero hay que cambiarlos con cierta frecuencia. Por último, tendríamos utilizar el celular con el audio, comentándoles que definitivamente el dispositivo que yo les quería mencionar son estos dispositivos que permiten colocar el celular dentro de ellos. A mí me parecen un poco incómodos estos dispositivos y este celular porque me parece que es muy pesado. Sin embargo, lo utilizo porque puedo recibir y escuchar y responder llamadas. Y yo como médico pues definitivamente tengo que estar muy al tanto de mis pacientes y de las preguntas o las urgencias que me pueden llegar.
Entonces este es bueno para mantenerse en contacto con el grupo de trabajo, en el caso mío pues con los pacientes, y puede ayudar para eso. Pueden colocar música, pueden bajar música, pueden utilizar aquellos canales virtuales donde pues, emiten una serie de canciones específicas según si uno quiere correr o no, y estos son los últimos dispositivos. Entonces, donde se guarda el celular, y el celular como tal utilizando los audífonos que acabamos de mencionar. Algo que no mencioné y que quiero hacer énfasis son las gafas o anteojos. Las gafas tienen varias cualidades. La primera y la más importante es evitar que los rayos UV toquen el ojo. Estos rayos UV afectan, pueden generar o precipitar cataratas, pterigios, y obviamente no son buenos para los ojos. El otro punto importante es que cuando hay mucho viento, los ojos pueden generar conjuntivitis. Por la recepción del viento en contacto con el ojo, pues definitivamente va a alterar el ojo y va a hacer que las lágrimas que lubrican el ojo se sequen muy rápidamente. Entonces va a producir algo que podría ser parecido a lo que nosotros llamamos ojo seco, y definitivamente también nos va a afectar. Entonces los anteojos nos van a ayudar en dos elementos: prevenir que los rayos UV entren a nuestros ojos, y segundo, evitar o proteger contra el viento para que no se reseque esa lubricación natural que se llaman lágrimas. Entonces son fundamentales. En tercera opción, me parece que fuera de esas dos cosas, los anteojos ayudan mucho a minimizar los reflejos en caso de días soleados, y esa minimización de los reflejos puede ayudarnos a ver obstáculos en la vía que nos podrían hacer caer. Entonces creo que son los elementos fundamentales. Pues en términos generales son todos los elementos que se necesitan para un entrenamiento. Aconsejo prácticamente que tengan varios de cada uno, porque pues definitivamente si uno entrena con cierta frecuencia va a tener que estarlos cambiando. También aconsejo que los calzados sean renovados periódicamente. Generalmente en algunas marcas muy reconocidas le dan un kilometraje a los calzados. Sin embargo, pienso que eso tiene también mucho que ver con la parte comercial, y definitivamente podría uno durar un poquito más y no pegarse a las reglas que le da uno la marca que uno compra. Entonces en ese sentido es muy importante. La idea de estos videos es compartir con ustedes y hacerles una orientación deportiva en los diferentes temas que existen sobre deporte, y esa correlación entre temas como la medicina y el deporte. Aunque esto, lo que le digo, este canal de YouTube va enfocado más a la tercera edad, hay temas que a ustedes les interesaría mucho y que abarca toda la población deportiva en general. Entonces espero que les haya gustado. La próxima vez vamos a emitir otro tipo de temas. Si ustedes me quieren escribir y preguntar qué temas me sugieren, los podemos desarrollar. Tengan en cuenta que mis temas que yo desarrollo no son temas que los desarrollo espontáneamente, sino que hago un análisis, un estudio de las diferentes revistas científicas, y hago basado en estudios basados en la evidencia, que son estudios bastante concretos y realistas. No emito conceptos sin una base bibliográfica. Entonces, bienvenidos al canal. Los que ya están, pues nuevamente bienvenidos. Los que no están, les sugiero que se suscriban y que dejen sus comentarios para poder de alguna manera empezar a manejar inquietudes que tengan que ver con medicina y actividad física para la salud de todos nosotros. Muchas gracias.